las palabras que estoy usando. Nos, juntos, hermanos. Porque siempre debe ser así el lenguaje de católico cristiano. Estamos en el estudio bíblico. En el día de hoy vamos a el santuario hacer mariano. un preámbulo para permitir que lleguen más hermanos. El día de hoy vamos a seguir el capítulo ¿qué? 3 Capítulo 3 y 4, Génesis. No sé, empezamos con el canto. Vamos a ponernos de pie y vamos a hacer el canto, vamos a invocar la presencia del Espíritu Santo, una persona, hombre o mujer, que nos ayude con el canto al Espíritu Santo. Sí. Ven, ven, Espíritu Divino. Ven, 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 apodérate de mí. Ven, 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 Espíritu Divino. Ven, 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 apodérate de mí. Apodérate, apodérate, apodérate de todo mi ser. Apodérate, apodérate, apodérate de todo mi ser. Aquí se siente la presencia de Dios. Aquí se siente La presencia de Dios. Aquí se siente la presencia de Dios. aquí. Apodérate, Apodérate de todo mi ser. Apodérate, apodérate, apodérate de todo mi ser. Señor Jesús, en esta noche queremos darte gracias por permitirnos estar aquí presentes nuevamente esta semana. Otro martes más que queremos dedicarnos al estudio de tu palabra. Queremos pedirte a ti, Maestro, que envíes a tu Espíritu Santo para que sobre nosotros esté y sea Él quien nos abra el entendimiento, que Él nos dé el don de la sabiduría, de la ciencia, de la piedad, del temor de Dios, de todos esos dones que vienen con Él. Guía nuestro estudio, guía también nuestro espíritu para que podamos estar atentos. Ayúdanos a escuchar en el silencio que vamos a tener y a poder comprender y entender tu palabra a la luz del Espíritu Divino. Ven, Espíritu Santo, aletea sobre nosotros, está en medio de nosotros y dirige nuestra enseñanza y nuestro entendimiento. Amén. Amén. Podemos sentarnos. Antes de empezar, quisiera decirles algo que quisiera incentivar en cada uno de nosotros, y es el estudio de este libro. ¿Cómo se llama este libro? Catecismo. El Catecismo de la Iglesia, de la Iglesia Católica. Perdón. Si la Biblia es el camino, si la Biblia es el barco, o es la bicicleta, el Catecismo de la Iglesia es la brújula. No podemos transitar por la Biblia sin el Catecismo. Hace la mano aquí las personas que tienen el Catecismo. Yo lo tengo, pero no lo he leído. Tengo un carro horroroso. Soy honesta. En internet, fácilmente en la página del Vaticano podemos encontrar todo el catecismo de la Iglesia. ¿Por qué les digo esto? Este libro en la Biblia debe ir
catecismo ahí. Porque el catecismo no permite que nosotros interpretemos la palabra de Dios de manera errada. Todo aquello que no podamos comprender, todo aquello que necesitemos aclarar, podemos ayudar a través del catecismo. Entonces, no veamos el catecismo como ese libro que tenemos que aprenderlo cuando vamos a hacer la primera comunión, sino que es nuestro libro de ayuda. ¿Ok? ¿Estamos de acuerdo? De acuerdo. La idea es que lo leamos también. ¿Por qué? En la iglesia, o la iglesia católica, tiene algo que se llama el depósito de la fe. Escríbanlo ahí. El depósito de la fe. ¿Y qué es el depósito de la fe? Es lo que constituye la fe cristiana católica y lo conforma en primera instancia la tradición apostólica, ambas con mayúscula, tradición con T mayúscula y apostólica con la mayúscula, que es todo aquello que los apóstoles enseñaron e hicieron y que abarca no solamente lo que está escrito, sino lo que hemos aprendido de antaño. Un ejemplo de la tradición apostólica la podemos ver en la Eucaristía. La Eucaristía hace parte de la tradición apostólica. ¿Por qué? Porque los apóstoles recuerdan que se reunían el primer día de la semana o el día en que el Señor resucitó para compartir el pan. ¿Eso qué es? En la actualidad, ¿cómo lo hacemos nosotros? ¿Cómo se llama eso? Eucaristía. Y hay muchas otras cosas que hacen parte de la tradición apostólica que no está en la Santa Escritura. Entonces, el primer pilar del depósito de la fe es la tradición apostólica. Todo lo que esté por fuera de la tradición apostólica, la iglesia lo toma como herejía. ¿Sí? Les estoy dando restricciones, porque en el estudio de la palabra de Dios debemos tener mucho cuidado. Debemos ser cuidadosos. No quiero que ninguno de ustedes se vaya por barranco. Entonces es necesario tener una carretera, que en este caso es el depósito de la fe. El segundo pilar del depósito de la fe es las Santas Escrituras. ¿Sí? Lo escrito. Ahora, ¿por qué nosotros creemos en la Biblia como el libro sagrado de nosotros? Porque la sagrada tradición nos lo dice y nos lo confirma. No estoy diciendo nada que sea falso, es la catequista. Estoy en la ley. El tercer pilar fundamental del depósito de la fe es el magisterio de la iglesia. ¿Quién es el representante principal del magisterio de la iglesia? El Papa. ¿Y cuál es nuestro representante del magisterio de la iglesia? El sacerdote, Alessio. El sacerdote está unido al obispo, el obispo está unido a la conferencia episcopal, la conferencia episcopal está unida al Papa, el Papa está unido a Jesucristo, Jesucristo está unido a Dios, y ahí tenemos toda la línea de sujeción y autoridad de la iglesia. Estoy haciendo esta aclaración porque en los estudios bíblicos debemos nosotros delinear para no salirnos hacia ideas, pensamientos o creencias que no sean católicas. ¿Sí? Eso es muy importante. Entonces, ¿cuáles son los tres pilares? Vamos a repetirlo. Tradición apostólica, La Santa Escritura Santas Escrituras y el magisterio de la iglesia. Dentro del magisterio de la iglesia están las enseñanzas del Papa, las encíclicas, los concilios, las bulas, las mutuo propio, todos esos son documentos de la iglesia que nosotros debemos estudiar.
pero estamos tan graves que ni la Biblia estudiamos. Ni la Biblia estudiamos. Y nosotros debemos estar constantemente estudiando la encíclica que saca el Papa tal, el mundo propio que saca el Papa tal. Todo eso debemos estudiarlo y leerlo porque eso nos amplía, hace parte del depósito de la fe. Si no me equivoco, el catecismo de la Iglesia hace parte del magisterio. ¿Quién fue el primer papa que sacó el catecismo? ¿Quién me dice? Es muy amado y querido por nosotros. Bueno, era Juan Pablo II. el Papa Juan Pablo II. ¿Sí? ¿Y por qué digo eso? Antes de que nuestra hermana comencemos con el capítulo 3 del Génesis, que para mí, yo digo que es uno de los 2 capítulos más importantes de toda la Biblia, porque es el que determina lo que hoy estemos aquí como iglesia y que ese Señor haya estado en la cruz, el capítulo 3 del Génesis. Entonces, no sé, mi compañerita, vamos a empezar ya con el capítulo 3 y empezamos con la munición del capítulo 3. ¿Qué persona quiere leer el capítulo 3? La primera versión. ¿Dónde está la munición? No la tiene. Buenas noches. En el capítulo 3 se muestra cómo antes estaba la humanidad. Ahí está la munición. En el primer lugar, por medio de la serpiente, la más astuta de todas las criaturas, quien con medio de verdades logra inducir a la desobediencia y a la desconfianza a la madre de todos los vivientes, Eva, quien seduce y lleva al mismo pecado a su esposo Adán, quien es responsable ante Dios de liderar la creación. En este mismo capítulo vemos cómo la reacción de Dios y cómo dicta maldición a la creación por culpa del pecado del hombre, pero a la vez promete un plan de redención para toda la raza humana. Capítulo 3 de Génesis. ¿Quién quiere leer? Ya salió. Adán y Eva desobedecen a Dios. La serpiente era más astuta que todos los animales salvajes que Dios el Señor había creado y le preguntó a la mujer: ¿así que Dios les ha dicho que no coman del fruto de ningún árbol del jardín? Y la mujer contestó: podemos comer del fruto de cualquier árbol, menos del árbol que está en medio del jardín. Dios ha dicho que no debemos comer ni tocar del fruto de ese árbol, porque si lo hacemos moriremos. Pero la serpiente le dijo a la mujer: no es cierto, no morirán. Dios sabe muy bien que cuando ustedes coman del fruto de ese árbol, podrán saber lo que es bueno y lo que es malo, y que entonces serán como Dios. La mujer vio que el fruto del árbol era hermoso y le dieron ganas de comerlo y de llegar a tener entendimiento. Así que cortó uno de los frutos y se lo comió. En ese momento se le abrieron los ojos y los dos se dieron cuenta que estaban desnudos. Entonces cosieron hojas de higuera y se cubrieron con ellas. El hombre y su mujer escucharon que Dios, el Señor, andaba por el jardín a la hora en que sopla el viento de la tarde, y corrieron a esconderse de él entre los árboles del jardín. Pero Dios, el Señor, llamó al hombre y le preguntó: ¿dónde estás? El hombre contestó: escuché que andabas por el jardín y tuve miedo, porque estoy desnudo, por
eso me escondí. Entonces Dios me preguntó, ¿quién te ha dicho que estás desnudo? ¿Acaso comió del fruto del árbol que te dije que no comieras? El hombre contestó, la mujer que me diste, tu compañera, me dio de comer ese fruto y yo lo comí. Entonces Dios, el Señor, le preguntó a la mujer, ¿por qué lo hiciste? Y ella respondió, la serpiente me engañó y por eso comí del fruto. Entonces Dios, el Señor, dijo a la serpiente, por esto que has hecho, maldita serás entre todos los demás animales. De hoy en adelante caminarás arrastrándote y comerás tierra. Haré que tú y la mujer sean enemigas, lo mismo que tu descendencia y su descendencia. Su descendencia te aplastará la cabeza y tú le morderás el talón. A la mujer le dijo, aumentaré tus dolores cuando tengas hijos, y con dolor los darás a luz. Pero tu deseo te llevará a tu marido, y él tendrá autoridad sobre ti. Al hombre le dijo, como le hiciste caso a tu mujer, comiste del fruto del árbol del que le dije que no comiera, ahora la tierra va a estar bajo maldición por tu culpa. Por duro trabajo la harás producir tu alimento durante toda tu vida. La tierra te dará espinos y cardos, y tendrás que comer plantas silvestres. Te ganarás el pan con el sudor de tu frente, hasta que vuelva a la misma tierra de la cual fuiste formado, pues tierra eres y en tierra te convertirás. El hombre llamó Eva a su mujer, pues ella fue la madre de todos los que viven. Dios, el Señor, hizo ropa de pieles de animales para que el hombre y su mujer se vistieran. Y dijo, ahora el hombre se ha vuelto como uno de nosotros, pues sabe lo que es bueno y lo que es malo. No vaya a tomar también del árbol del fruto de la vida y lo coma y viva para siempre. Por eso Dios, el Señor, sacó al hombre del jardín del Edén y lo puso a trabajar de la tierra, la cual había sido formada. Después de haber sacado al hombre, puso al oriente del jardín unos seres alados y una espada ardiendo que daba vuelta hacia todos lados para evitar que nadie llegara al árbol de la vida. Palabra de Dios. Te alabamos, Señor. Otra persona que quiera proclamar. Henry, cierren los ojitos. Ok, este ejercicio lo vamos a hacer con los ojos cerrados y vamos a imaginarnos la película. Cada uno de ustedes son unos directores de cine y van a armar la película como ustedes quieran. Ustedes son observadores en primer plano. Con la hermosa voz de la señora Clara, vamos a escuchar. La sentencia de Dios. La sentencia de Dios. Entonces Yahvé Dios dijo a la serpiente, por haber hecho esto. Capítulo 3. La tentación y la caída. La serpiente era el más astuto de todos los animales del campo que Yahvé Dios había hecho. Dijo a la mujer, es cierto que Dios les ha dicho, no coman de ninguno de los árboles del jardín. La mujer respondió a la serpiente, podemos comer de los frutos de los árboles del jardín, pero no de ese árbol que está en medio del jardín. Pues Dios nos ha dicho, no coman de él ni lo prueban siquiera, porque si lo hacen, morirán. La serpiente dijo a la mujer, no es cierto que morirán, es que Dios sabe muy bien que el día en que coman de él,
Se les abrirán a ustedes los ojos. Entonces ustedes serán como dioses y conocerán lo que es bueno y lo que no es. A la mujer le gustó ese árbol que atraía la vista y que era tan excelente para alcanzar el conocimiento. Tomó de su fruto y se lo comió. Y le dio también a su marido que andaba con ella, quien también lo comió. Entonces se le abrieron los ojos y ambos se dieron cuenta de que estaban desnudos. Cosieron pues unas hojas de higuera y se hicieron unos taparrabos. Oyeron después la voz de Yahvé, Dios, que se paseaba por el jardín a la hora de la brisa de la tarde. El hombre y su mujer se escondieron entre los árboles del jardín para que Yahvé Dios no los viera. Yahvé Dios llamó al hombre y le dijo: ¿dónde estás? Este contestó: he oído tu voz en el jardín y tuve miedo porque estoy desnudo, por eso me escondí. Yahvé Dios replicó: ¿quién te ha hecho ver que estabas desnudo? ¿Has comido acaso del árbol que te prohibí? El hombre respondió: la mujer que pusiste a mi lado me dio del árbol y comí. Yahvé dijo a la mujer: ¿qué has hecho? La mujer respondió: la serpiente me engañó y he comido. Entonces Yahvé Dios dijo a la serpiente: por haber hecho esto, maldita seas entre todas las bestias y entre todos los animales del campo. Te arrastrarás sobre el vientre y comerás tierra por todos los días de tu vida. Haré que haya enemistad entre ti y la mujer, entre tu descendencia y la suya. Ella te pisará la cabeza mientras tú herirás su talón. A la mujer le dijo: multiplicaré tus sufrimientos en los embarazos y darás a luz a tus hijos con dolor. Siempre te hará falta un hombre y él te dominará. Al hombre le dijo: por haber escuchado a tu mujer y haber comido del árbol del que yo te había prohibido comer, maldita sea la tierra por tu causa. Con fatiga sacarás de ella el alimento por todos los días de tu vida. Espinas y cardos te dará, mientras le pides las hortalizas que comes. Con el sudor de tu frente comerás tu pan hasta que vuelvas a la tierra. Pues de ella fuiste sacado porque eres polvo y al polvo volverás. El hombre dio a su mujer el nombre de Eva por ser la madre de todo viviente. Enseguida Yahvé Dios hizo para el hombre y su mujer unos vestidos de piel y con ellos los vistió. Entonces Yahvé Dios dijo: ahora el hombre es como uno de nosotros en el conocimiento del bien y del mal. Que no vaya también a echar mano al árbol de la vida, porque al comer de él viviría para siempre. Y así fue como Dios lo expulsó del jardín del Edén, para que trabajara la tierra de la que había sido formado. Habiendo expulsado al hombre, puso querubines al oriente del jardín del Edén, y también un remolino que disparaba rayos para guardar el camino hacia el árbol de la vida. Palabra de Dios. Te alabamos, Señor. Gracias. Ahora entramos en los 3 minutos de silencio que la semana pasada empezamos a practicar cuando leemos o escuchamos la palabra de Dios.
Bueno, esta vez vamos a hacer una dinámica diferente. Solicito pues una sola persona que quiera compartir qué dijo o de qué habla el capítulo y alguna reflexión que quiera hacer antes de yo entrar a explicar un poco más a profundidad el capítulo. Una vez que termine, continuamos con el capítulo 4. Pues, ¿qué persona quiere compartir con nosotros de qué habla el capítulo 3 del Génesis y a lo que nos quiera compartir? Aquí no debemos tener pena. La opinión de todos los padres. Voy a dar el micrófono. Buenas noches. El capítulo 3 hace referencia básicamente a la desobediencia. La desobediencia, la envidia, la soberbia y la crueldad. El querer ser igual a Dios se dio y de ahí parten todos los pecados. Me dejo una reflexión. Ahorita pensaba, yo habría nacido si Adán y Eva no hubieran pecado, ¿cómo seríamos? Porque al no haber pecado, todo era pureza. ¿Cómo seríamos nosotros? ¿Dónde estaríamos viviendo? Porque nada de esto existiría. No hubiéramos arreglado la naturaleza. Más que todo me siento en esa parte. En haber desobedecido a Dios es como cuando uno le viene el gran regalo y uno por la curiosidad dice no lo tomes y uno va a abrir y el gran regalo no está en la caja está vacía y por la curiosidad perdimos el haber conocido ese gran regalo. Gracias. Bueno, lo que la señora nos ha compartido es la idea principal del espíritu. Y es que todo este drama que a diario o aún hoy estamos viviendo como seres humanos y como humanidad se definió en el capítulo 3 de Génesis. Miren, el cristiano que domina el Génesis domina el resto de la Biblia. ¿Entiende? Toda la Biblia. Porque el Génesis es el libro básico. Es como que la base, así como una mesa nos está sosteniendo la Biblia y todo lo que hay sobre él. El Génesis no es todo. La persona que es capaz de entender el Génesis y de aceptar la realidad del Génesis es un cristiano que puede poder entender todo lo que los demás libros de la Biblia nos enseñan y nos traen. Fíjense, Dios nos creó a nosotros en primera instancia en un estado de santidad. Nos hizo santos y nos hizo justos. De tal manera que éramos casi semejantes a Él. El único problema que había era que teníamos que obedecer una sola vez. Una sola. Si nos damos cuenta, el relato del capítulo 3, simplemente Dios le prohíbe una sola cosa al hombre y a la mujer. Y lo dijimos la semana pasada. Yo te doy el 99% del mundo, pero este 1% es mío. Yo soy el creador. Tienes que respetar. Y ahora, ¿qué es el árbol de la ciencia del bien y el mal? ¿Qué es el fruto de la ciencia del bien y el mal? Primer punto, ¿qué era la serpiente? ¿Qué era la serpiente? Satanás. ¿Cómo la describe el capítulo? El pecado. Satanás. Es una descripción El animal más astuto. del animal más astuto. Bien, si nosotros
trasladamos animal a criatura, nos está hablando de Satanás. Satanás, es como si nosotros develáramos y quitáramos serpiente y quitáramos Satanás. Y Satanás era el ángel de Dios. Porque se tradujo que la serpiente, pero en el hebreo original nos da a entender que es una criatura luminosa, una criatura hermosa que le llamó la atención a Eva, por eso la seduce. Es más, algunos estudiosos dicen que ella quedó cautivada porque de todos los animales que se habían presentado ante Adán, ese animal ella nunca lo había visto. Por eso es que le llama la atención. ¿Ya? Ahora, lo primero que él hace es que utiliza la palabra de Dios para confundirla a ella. Fíjense. ¿Y eso con quién lo intentó hacer también? Con Jesús. En las tres tentaciones. O sea que Satanás conoce la palabra de Dios. Perfecto. ¿Y ustedes? Estamos en eso. En eso, ¿verdad? Ahora, ¿cuál es también el pecado que no había dicho? Usted tocó varios temas. Primero, desobediencia de Eva. No siguió ni le creyó a Dios. Primer punto. Segundo punto, habló de envidia. ¿Envidia de qué? Del diablo. Envidia del diablo. Y es algo que no tocamos muchas veces aquí en nuestra iglesia católica en general. Y es hablar de este tema. Miren, el demonio nos odia. Desde nuestra misma creación nos odia. Existen muchos seres humanos como los metaleros y como los satanistas y todo ese grupo de gente tonta que cree que adorando al demonio obtienen sus beneficios y él no los ataca. Mentira, son los primeros a los que él ataca. ¿Sí? Entonces, por envidia del diablo, dice Sabiduría capítulo 2, más adelante lo veremos, dice que por envidia del diablo entró la muerte al mundo. Nosotros no fuimos creados para morir. Nosotros fuimos creados para vivir en armonía y comunión con Dios. Cuando Eva come del fruto, fíjense, y le voy a decir qué es el fruto del bien y mal. Es la moral de la vida. Es cuando tú y yo decimos por encima de Dios qué es lo bueno y qué es lo malo para mí. Cuando yo no me doy cuenta, o cuando yo no le presto atención a Dios que dice, eso es malo, pero para mí es bueno. Y como yo estoy usando mi libertad, yo paso por encima de Dios. Fíjense, Dios le dijo, el árbol que está en el centro no lo toques, porque el día que lo toques o comas, mueres. Fue clarito. Dios nos advirtió las cosas y Dios siempre nos advierte las cosas. Cuando a mí me va a pasar algo malo, Dios me manda ángeles para que me adviertan. Eso siempre pasa. Pero somos tan desobedientes, somos tan espaldas a Dios que no nos damos cuenta. Cuando ella ve la manzana, el fruto, ¿qué es lo primero que ella hace? Hace un primer juicio. Ella la ve apetecida. Primer juicio. Dios había dicho que era malo. A ella le pareció apetecible y para alcanzar el conocimiento. O sea, la necesito para alcanzar el conocimiento. Luego, cuando se la da a Adán, que él tenía conocimiento de la palabra de Dios, él podía refutarla, pero no lo hizo. ¿Sería por amor? No sabemos, ¿verdad? ¿Qué sucede? ¿Qué es lo que cuando ellos desobedecen, qué ocurre? ¿Qué es lo primero que ocurre? Se sienten desnudos, se sienten vergüenza. ¿No se han hecho esta pregunta? Cuando hacemos algo malo nos escondemos. Si estaban desnudos delante del Santísimo, delante del Todopoderoso y delante de aquel que es toda pureza, y delante de él Dios los presentaba desnudos, porque ellos se sintieron desnudos. Por el pecado que cometieron.
Porque ellos se dieron cuenta que habían, se dieron cuenta que habían cometido un pecado. O sea, intercambiaron moralmente las cosas. Lo que era malo, lo vieron bueno. Y lo que era bueno, estar desnudo delante de Dios, lo vieron malo. Y eso en el mundo está pasando ahora mucho. Lo podemos ver los cristianos católicos, lo podemos ver en el mundo. Y cuando tú dices que las cosas malas son malas, te tratan de retrógrado, de anticuado, de metido. ¿Y saben qué? A nosotros nos debe importar. Nosotros debemos ser firmes en lo que Dios ha dicho y establecido, que es bueno y que es malo. Así nos traiga problemas, así nos traiga persecución. Porque otra enseñanza importante del capítulo 3 del Génesis es una palabrita que se nos olvida: integridad. El cristiano católico tiene que ser íntegro. Oye, gente, ¿pero qué es íntegro? ¿Qué es íntegro? ¿Qué es ser íntegro? Respeto por sí mismo. Le voy a poner este ejemplo. Este ejemplo que a mí me quedó clarito lo expresó el japonés colombiano que da conferencia. Yo no me sé el nombre muy bien. Yoko Kenji. Y además decía de que había un tipo que estaba con una compañera en un hotel y pidió una pizza. Y que dentro de la pizza le venían $100,000, ¿verdad? Y el man intentó devolverlo. El man llamó a la empresa para devolver los $100,000 porque se habían perdido. Entonces, cuando llega el dueño de los $100,000, le dice: bueno, mira, muchas gracias, te voy a dar una recompensa, es más, te voy a pasar por televisión. El man dice: no, yo lo único que quiero es que tú me des tu pizza y tú eres tus $100,000 y no quiero más nada. No, pero si usted es un acto honorable, usted es para que nosotros lo enaltezcamos ante las cámaras de televisión. No, yo no quiero nada, déjelo así. ¿Pero por qué? Lo que pasa es que la mujer con la que estoy en el hotel no es mi esposa. El man era honesto, pero no era íntegro, porque estaba pecando, estaba haciendo lo que es incorrecto. Y ser íntegro es ser y hacer lo correcto, te lean o no te lean. Eso es lo que nos enseña también el capítulo 3 de Génesis. Lleva la No moralidad, voy a entender porque parte moral. tocaría tener más estudios, hablaríamos de la función del hombre y la mujer, hablaríamos del trabajo, hablaríamos también de la simiente. De ahí ya se profetiza a Jesucristo, se profetiza la cruz y se profetiza la Virgen María. Esa mujer que va a tener la simiente, que va a pisar la cabeza significa quitarte el dominio. En ese momento Satanás nos toma el dominio, nos quita el dominio que teníamos nosotros como raza humana que Dios nos había dado sobre toda la tierra, y Satanás viene y lo coge y se apodera hasta el día de hoy. Es el príncipe de este mundo, más no es el rey, porque el rey es Jesucristo. Y cuando Jesucristo retomó el poder de la tierra, ese día. Por eso nosotros debemos amar eso que se llama cruz. Debemos llevarla en el pecho y nunca avergonzarnos de eso. Porque el día que ocurrió eso fue el día que se arregló Génesis 3. Amén. Amén. Vamos entonces con la munición del capítulo 4. No, va a leer el capítulo 4. Tienes que leer con la Biblia en la mano. Ah, ya. En el capítulo 4 se nos describe la vida de Adán y Eva después del pecado. La vida de los dos primeros hijos que tienen y de cómo el pecado siguió extendiéndose por la humanidad, trayendo consecuencias terribles. El capítulo termina con la consolación de nuestros primeros padres a la tragedia familiar
producida por la envidia y el